Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el pastor Gabriel Sosa, pastor asociado en la Primera Iglesia Bautista Estrella de Belén en Acapulco. Y para mí es una enorme bendición y gran privilegio el poder dirigirme a ustedes, los jóvenes de la FEJUBAT, Federación Juvenil Bautista de Tabasco. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, ahí en la segunda carta del apóstol Pablo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Quisiera darle lectura y en breve darles una explicación. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos jóvenes, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. En esta porción de la escritura, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que está por allá en la parte de Asia, y les está dando algunas instrucciones. Y lo primero que les está recordando es el llamado que Dios les ha hecho mediante la elección. Dice el versículo que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Algo que nos debe hacer sentir muy importantes, muy especiales, jóvenes, es que Dios desde el principio nos ha apartado, nos ha escogido. Eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar tu vida, tú puedes decir, ¿y por qué Dios me llamó a mí? ¿Por qué Dios me llamó a servirle en la federación? ¿Por qué Dios me llamó a servirle en la iglesia? ¿Por qué? Si hay tantos jóvenes. ¿Por qué? Si hay quizá personas quizá más inteligentes que yo. Si hay gente más capaz que yo. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Sencillamente por el beneplácito de Dios. Dios vio en ti cualidades sumamente importantes y especiales que Dios dijo, yo te voy a apartar, te voy a escoger para darte un llamado muy, muy especial. Y eso es algo que única y exclusivamente lo hace Dios. Quizá Dios desde el cielo puso su mirada en la tierra, puso su mirada en Tabasco y los miró a ustedes como federación, como jóvenes, ¿sí? De alguna iglesia, ¿sí? De alguna unión juvenil, y los llamó y los escogió para algo. Dice que primero los escogió para la santificación. ¿Qué es la santificación? Simple y sencillamente es apartados del mal, apartados del pecado. Y si tú y yo hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, tenemos que aprender a vivir en santificación. Es algo que Dios nos está exigiendo siempre. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, preséntate ante Dios como un joven que no tiene nada de qué avergonzarse. La pregunta sería, tú y yo somos llamados por Dios. ¿Tendremos algo en la profundidad de nuestro corazón que nos avergüence? Es una pregunta para reflexionar. Ahora, cuando hablo del llamamiento, no estoy hablando de un llamamiento al pastorado, no, no, no. Todos de alguna otra manera somos llamados a la salvación y eso nos da un privilegio muy especial. Y luego dice después, a lo cual nos llamó, ¿sí? Mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el propósito por el cual Jesucristo o Dios nos llamó, para gloria de Él, para gloria de su nombre, no para gloria mía, no para decir, yo soy el pastor Gabriel Feliciano y todo lo que he hecho es gracias a mí. No, no, no. Todo es por Él y para Él, dice la palabra de nuestro Dios. Tú y yo solamente somos simples servidores. Y en la servidumbre, ¿sí? Ahí después hay privilegios. Dice la palabra, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso es bien bonito y eso es algo especial que podemos hacerlo con gran actitud en el corazón, porque Dios se agrada cuando somos serviciales, cuando somos humildes. Y después dice el versículo 15, así que hermanos jóvenes, ¿sí? Fejubat, dice estar firmes.
Y eso es muy importante. Uno de mis eslogan, ¿sí? O frases que yo uso siempre en mis correos es estar firmes hasta el final. Esa es mi firma de todas mis cartas. ¿Por qué firmes hasta el final? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de muchas personas y quizá jóvenes que empezaron su vida cristiana muy bien, pero al último terminaron muy mal. Quisiera citarte rápidamente algunos. Un ejemplo, Salomón, el rey Salomón, uno de los hombres, bueno, el hombre más sabio y más rico que hubo en el mundo, ¿sí? Lleno de sabiduría, ¿sí? Pero ¿cuál fue su gran error? Él tuvo 700 mujeres, ¿sí? 300 concubinas, 700 esposas y todo eso. Aunque eso no era del todo malo, él era el rey, estaba permitido, pero lo que no estaba permitido era la idolatría. Y dice que Salomón amó a esas mujeres y esas mujeres desviaron su corazón de Dios, lo llevaron a la idolatría. Después Salomón andaba edificando templos y altares para dioses paganos por agradarlas a ellas. Se olvidó de agradarlo a Dios y eso tuvo consecuencias muy terribles. El gobierno se le dividió, viene una guerra civil y todo lo que pasó, no se mantuvo fiel hasta el final. Sí, otro de los personajes es el rey Usías, un niño que empezó a reinar desde muy pequeño. Y dice la Biblia que por 55 años hizo lo correcto y su reino era próspero, era muy bendecido. Sí, eso viene en el libro de Crónicas. Pero ¿qué pasó después de 55 años de un reinado casi perfecto? Empezó a ensorbecerse, empezó a tener orgullo en su corazón, empezó a meterse al templo y empezó él a hacer altares y a levantar incienso, cosas que eran exclusivas de los sacerdotes. Sí, los sacerdotes le decían, Usías, no te metas a ese lugar, no hagas esto, porque es algo exclusivo de los sacerdotes. Pero él se metía, lo hacía. ¿Y qué es lo que pasó? Dios lo reprobó totalmente y lo expulsó y le cayó una lepra totalmente y prácticamente murió leproso. Otro personaje bíblico, Judas, él tuvo el privilegio de ser escogido por Dios. Él tuvo el privilegio de comer con Jesús. Él tuvo el privilegio de ver los milagros de Jesús. Pero ¿cuál fue su gran pecado? El dinero. ¿Sí? Él era el tesorero de los discípulos y después vendió a Jesús. ¿Cómo fue su final? Fue y se ahorcó. Finales trágicos, pero unos inicios prometedores. Tú y yo estamos ahorita en la brecha de mantenernos firmes, pero firmes no nada más en lo que estás ahorita quizá en la federación, no, firmes hasta el final, hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:20. Así que joven que me ves, que me escuchas, amigo, te quiero invitar para que nos mantengamos firmes hasta el final. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, le ha dado un propósito a tu vida, a tu corazón. Mantengámonos firmes, firmes hasta el final. Que Dios te bendiga y estoy para servirte. Puedes seguirme en mis redes sociales, ahí en la plataforma de Facebook, Gabriel Sosa. Por WhatsApp te lo puedo mandar por inbox ahí en Facebook y también mi canal de YouTube, igualmente Gabriel Sosa. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones.